Bienvenido a su programa Datos Bíblicos y descubra con nosotros los secretos, curiosidades y revelaciones contenidas en el libro maravilloso. Estamos, hermanos, la Biblia y la ciencia. Dentro de este tema tenemos el subtema las ciencias auxiliares de la Biblia, y dentro de este subtema está la arqueología bíblica. Vivimos en un mundo donde muchos piensan que la Biblia y la ciencia se contradicen, que son irreconciliables. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La palabra de Dios no se opone al conocimiento científico, sino que lo anticipa, lo ilumina y lo confirma. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Esto nos enseña que la creación misma es el libro abierto donde el Creador ha dejado su firma, y que la ciencia, al investigar la naturaleza, no hace otra cosa que descubrir lo que Dios ya ha anticipado, porque su autor es el mismo que creó todo lo que existe. Así que el hombre investiga lo que Dios ha creado. Por eso la ciencia nunca alcanzará a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios está un paso adelante. Cuando el hombre descubre algo, ya la Biblia lo ha anticipado. Estamos, hermanos, en la arqueología bíblica. Estamos en el reinado de David, profecía y mención histórica que se encuentra en la Biblia. Durante siglos, muchos críticos consideraban que el rey David era como una leyenda, un héroe mítico, inventado para dar prestigio al antiguo pueblo de Israel. Siempre los críticos ponen por duda todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, la arqueología moderna ha demostrado que fue un personaje real, confirmando la veracidad histórica del relato bíblico. La arqueología en el reinado de David, descubrimientos clave, está la estela de Tel Dan, descubierto en el año 1993 en la ciudad de Tel Dan por un arqueólogo llamado Abraham Biran. Estela aramea del siglo IX a.C., donde el rey Hazael se jacta de matar a un rey de Israel y a un rey de la casa de David. Los reyes antiguos todo lo dejaban por escrito, pero con la diferencia que la Biblia, los reyes cuando eran derrotados también lo escribían, mientras que los otros reyes de los otros pueblos, como de Egipto, las derrotas no las escribían, sino solamente las victorias. Por eso, en el pueblo de Egipto, cuando el faraón fue derrotado por las 10 plagas, esto no aparece en los anales de la historia egipcia. ¿Por qué? Porque fue una gran derrota, una gran humillación que sufrió el faraón, y eso no lo colocan en su historia. Por eso muchos científicos dicen que esto es mentira, que esto no es verdad, pero siempre la arqueología está sacando a flote todas estas maravillosas cosas que hizo Jehová de los ejércitos en el planeta. Entonces, esto confirma directamente el linaje real davídico que menciona en la Biblia. Confirmación bíblica del linaje davídico está en 2 Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. En 1 de Reyes 2:45 dice: el rey Salomón sería bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Y el Salmo 89, versos 3 y 4: hice pacto con mis escogidos, confirmaré su descendencia para siempre, edificaré su trono por todas las generaciones. Esto que está aquí escrito en la Biblia es lo que realmente sucedió. David fue un rey, Salomón también, pero los críticos siempre ponen por duda todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto es bueno, porque así los arqueólogos se han encargado de desenterrar estas verdades que estaban ocultas hace miles de años bajo tierra. Y esto está profetizado en el Salmo 85, verso 11. Dice este salmo: y la verdad brotará de la tierra. Ahí está cumplimiento de la palabra de Dios en la arqueología bíblica. El contexto cronológico del reinado de David, la Biblia como fuente histórica. La historia bíblica presenta a David como un rey real, gobernante de un reino unificado
Todo está registrado en la palabra de Dios. En 2 de Samuel 5, versos 3 y 4 dice: y ungieron a David por rey sobre Israel. De 30 años era David cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Jerusalén como capital del reinado de David. En 2 de Samuel 5, 6 y 9, tomó David la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y David fue creciendo y engrandeciéndose. Todo está registrado en la palabra de Dios, y la arqueología que han excavado en Jerusalén confirma que la ciudad era fortificada y desarrollada en tiempos de David. Así que, mi hermano, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, tarde o temprano sale a flote, tarde o temprano lo conoceremos tal cual como está escrito en la palabra de Dios. O sea que Dios nunca nos ha mentido, siempre ha dicho la verdad. Estamos con arqueología bíblica. Vamos a estudiar otras evidencias arqueológicas del reinado de David. Está una estela, se llama la estela de Mesa. La estela es una piedra escrita por los moabitas, encontrada en Dibán, Jordania. Esta piedra data del año 840 a.C. El rey Mesa relata su conflicto con Israel, exactamente como lo dice la Biblia. O sea que hay un relato bíblico paralelo. En 2 de Reyes 3, de 4 al 5 dice: y Mesa, rey de Moab, era dueño de ganados, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Ahí está la confirmación histórica de que ese reinado existió como está escrito en la palabra de Dios. Esta piedra moabita concuerda con el evento histórico que relata la Biblia, demostrando que el relato bíblico es real, no es un mito, sino que está en la historia, registrada por las dos naciones, tanto Israel como Moab. Además, varios epigrafistas reconocen la frase casa de David, que aparece en la ostraca en referente, reforzando la existencia de la dinastía davídica. Entonces vemos allí como la palabra de Dios, todo lo que está escrito en ella es real. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Casualmente es eso, demostrar que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es correcto, es real. Que nada es mentira, que no hay mitos, no hay exageraciones. Todo lo que está escrito allí se cumplió y falta mucho por cumplir todavía, o más bien poco. Falta poco para que se cumpla todo lo que está escrito. Solamente estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Estamos esperándolo porque ya las señales, todas estas cosas que dio Jesucristo antes de ascender al cielo, que le dio a los apóstoles, se ha cumplido todo. Falta el cumplimiento de su regreso y estamos esperándolo, Dios, mi amigo. Así que prepárate para con el Señor Jesucristo. Estamos con la Biblia y la ciencia, arqueología bíblica. Estamos con el rey David y entramos a la arqueología de la ciudad de David, o sea, Jerusalén. Excavaciones revelan fortificaciones del siglo X a.C. La Biblia describe esta fortificación en 2 libro de Samuel 5:9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. La arqueología confirma los edificios y la expansión urbana mencionada en este versículo. La fortaleza de Judá más bien apareció en el siglo
10 a.C. Kirbet, Keyafa, Bet Semes, etc. eran ciudades fortificadas, ubicadas en el valle de Ela. Contienen arquitectura planificada, lo cual revela un estado centralizado. David organizó el reino con administración y con ejército. Está registrado en el segundo libro de Crónicas 18, 14 y 15. Y reinó David sobre Israel. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Y Josafat era el cronista. ¿Viste? Siempre tenía un personaje para escribir los relatos, la historia que se iba desarrollando a través de los tiempos. Estaba Josafat, era el cronista, el que escribía todo lo que el rey hacía, todo lo que decía. Por eso tenemos nosotros la Biblia, porque estos hombres eran muy cuidadosos y escribían todo, tanto lo malo como lo bueno de los reyes. Los que fracasaron, los que triunfaron, todo lo escribían. Ellos no, mientras que los egipcios era lo contrario, apenas escribían era lo bueno, lo malo no lo escribían. Y ahí está la diferencia entre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y los pueblos del mundo. Los hallazgos respaldan la idea de que había una administración nacional centralizada, tal como la Biblia lo presenta. La ostraca de Keyafa es una de las inscripciones hebreas más antiguas. Ahora el hermano Joaquín y el hermano José nos va a ayudar. ¿A qué se refiere cuando habla de la ostraca? Para que los hermanos sepan de qué estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, en esta mañana les explico un poco como de qué estaba hecho este artefacto. La ostraca eran fragmentos, la palabra general sería ostracón. Son fragmentos de cerámica o lascas de piedra caliza utilizadas en la antigüedad como ese material de escritura o de dibujo. Era mucho más accesible que el papiro, para que tengan en cuenta, y era utilizado en múltiples connotaciones. Servían para propósitos variados como escribir notas, como listado de compras, para hacer bocetos artísticos, registros administrativos, ya que eran bastante baratos y accesibles en comparación de materiales más costosos. Pero la palabra proviene de ese fragmento, no era una pieza completa, eran fragmentos, por así decirlo. Entonces, ¿viste? Los ostracas escribían en Cerámica. En barro. La cerámica es el barro, cuando estaba blandito, lo escribían y después lo dejaban secar al sol. Cuando era necesario una historia para guardarla para el futuro, entonces cogían ese barro y lo quemaban, lo asaban, digámoslo así, para que durara más. Cuando era para hacer un mandado, como dice el hermano, a veces lo usaban para llevar una razón, solamente lo ponían al sol y quedaba duro. Después ese no era tan importante, pero cuando era algo importante, lo metían a la candela, lo quemaban y se convertía en lo que llamamos cerámica. Entonces eso así se refiere, así se escribió la Biblia, y eso es un milagro que Dios hizo a través de la historia. Es decir, la Biblia es un milagro realmente, porque todos estos artefactos han sido encontrados, y con estos relatos que están escritos en ellos se ha reorganizado la palabra de Dios hasta el punto como la tenemos hoy. Seguimos con la arqueología bíblica. Otras evidencias arqueológicas se encuentran en sellos y ostracas oficiales, sellos con nombres hebreos y cargos administrativos. La Biblia menciona funcionarios reales. En 2 de Samuel 8, 15 y 18 menciona toda la administración de David, jefes militares, escribas, sacerdotes y ministros. Ahí en esas ostracas aparecen los nombres de estos personajes. Estos sellos confirman
una burocracia real, similar a la descrita por la palabra de Dios. Kirbet Keiyafa, fortaleza cerca del valle de Elá. Esta una ciudad amurallada. El valle de Elá es el escenario del combate con Goliat. En 1 Samuel 17:2 dice: y Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. La inscripción hallada en la fortaleza contiene leyes morales paralelas a la ley de Dios, ética bíblica paralela también. Éxodo 22, 21, 22: al extranjero no engañarás, y a ninguna viuda ni a huérfano afligirás. La inscripción prueba que Israel tenía un código moral distintivo, coherente con lo que está escrito en la Biblia. Entonces, en todas estas ostracas se encontraban estos mandamientos que aparecen en la palabra de Dios también. También está la descripción del túnel de Siloé. Confirman de obras hidráulicas antiguas. La Biblia nombra estas obras hidráulicas. En 2 de Samuel 5:8 menciona los conductos de agua de Jerusalén. Y en 2 de Reyes 20:20 describe la obra de agua posteriormente continuada por Ezequías. La arqueología respalda la existencia de un sistema defensivo e hidráulico continuo, tal como narra la palabra de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, la arqueología está descubriendo todas estas cosas que estaban ocultas, estaban enterradas, cumpliéndose así la profecía que está en el Salmo 85, verso 11, y la verdad brotará de la tierra. Bueno, mi hermano, estamos con arqueología bíblica. La importancia profética del linaje de David, promesa del trono eterno. Segundo libro de Samuel 7:12, 13 y 16. Yo confirmaré para siempre el trono de su reino, y será afirmada su casa y tu reino para siempre. Cumplimiento mesiánico en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Lucas 1, 32 y 33. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. La arqueología confirma la existencia histórica del linaje davídico, preparado el fundamento para la profecía mesiánica cumplida en Jesús. O sea, si el enemigo, el diablo, llega a desbaratar que David no existió, que todo eso es mentira, que eso es pura historia inventada por los israelitas, si eso llegase a suceder, ya está demostrado que no es así, entonces esta profecía del rey descendiente de David, que es Jesucristo, también quedaría por tierra, quedaría por el suelo. Pero gracias al Señor, que la misma ciencia, la misma arqueología se ha encargado de demostrar que todo lo que está en la Biblia es verdad. El testimonio bíblico de David está en Hechos 13:22. He hallado a David, varón conforme a mi corazón. Y Hechos 13:23, de la descendencia de o sea, de David, Dios levantó para Israel un Salvador, Jesús. La conexión histórica de David con la conexión profética de Cristo está unida por la arqueología, la cual confirma todos estos hechos que hemos estado hablando en este momento. Así que, mi hermano, hay que creerle a Dios. No hay que creer solamente en Dios, hay que creerle a Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y esto es el objetivo de este programa, demostrar que lo que está escrito en la Biblia es verdad.
y todo lo que está escrito se ha cumplido y muchos profecías se están cumpliendo ahora mismo. Si observamos el mundo real, la historia real hoy en día, mirando al pueblo de Israel, vemos que todo va comparado con la Biblia, va paralelo con la palabra de Dios. Lo que está pasando en el pueblo de Israel hoy en día es el cumplimiento de lo que está escrito hace miles de años atrás. Así que mi hermano, alégrate por lo que está pasando en Israel, porque a veces uno se pone triste, ¿no? Está bien, porque el pueblo está sufriendo, pero es necesario que todo esto acontezca. Concluyendo esta parte, la Biblia no miente. Todos los hallazgos, la estela de Teldán, la estela de Mesa, los muros de Jerusalén, las fortificaciones de Keiyafa, el estanque de Siloé, gritan una misma verdad. En Mateo 24:35 lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso gritan estos elementos históricos que se encuentran hoy descubiertos por la arqueología bíblica. David no fue un mito, sino un rey histórico. Su dinastía no fue inventada, sino reconocida por enemigos y por vecinos. Sus obras no fueron exageradas, sino confirmadas por piedras, muros, túneles y documentos. Y su linaje no terminó, sino que culmina con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. La arqueología no crea la verdad, simplemente la confirma, la descubre. Y esa verdad es: la Biblia no miente. Ella siempre dice la verdad. Así hemos llegado al final de nuestro programa Datos Bíblicos. Si les gustó este contenido, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo, hermano, con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos, para que este mensaje llegue a muchas más vidas. Hasta la próxima y muchas bendiciones.